Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Yormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Yormandiel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, gracias. Estamos muy bien, agradecidos con Dios por estar nuevamente acá y bueno, por compartir con cada una de la audiencia. ¿Cómo tú estás, Jorge? Todo muy bien, Yormandiel. Aquí ya con la expectativa de lo que es nuestro segundo congreso aquí en la ciudad de Bucaramanga. 13 y 14 de abril estaremos allí exponiendo todo lo que es los temas de esa identidad de la cual tenemos tanta falencia y es lo que realmente permite que estemos por esos caminos equivocados, estemos desdibujando una idea total de lo que realmente es el Padre con cada uno de nosotros, cuál es la paternidad, cómo somos nosotros como sus hijos. Entonces aquí realmente estaremos en ese punto enfocados allí en lo que es la verdadera identidad y cómo el Padre nos ve a cada uno de nosotros. Amén, amén, así es. Pues son fechas y tiempos gloriosos, ¿verdad? Como decía Jorge, todos están cordialmente invitados a este congreso de identidad, ¿verdad? Que se llevará a cabo allí en Bucaramanga. De verdad que es un congreso y un evento pues bastante importante. Nosotros como hijos, como creación del Padre, de nuestro Dios, pues necesitamos entender y que se nos revele realmente esa identidad, quién somos nosotros, ¿verdad? En Dios, para qué fuimos creados, cuál es esa identidad que Él nos ha dado, ¿verdad? Y sobre todo, por qué estamos aquí, a qué vinimos a hacer. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de tópicos serán ampliados, ¿verdad? Allí en este congreso, identidad, ¿verdad? Allí en Bucaramanga, de verdad que pues si está en su corazón y si es la voluntad del Padre Celestial, pues extienda esta invitación y sea usted partícipe y no solamente usted, sino eh, invite a aquellas personas que usted considere pues que necesitan este tipo de congreso, ¿verdad? Es importante nosotros muchas veces invertir en nuestro crecimiento personal y eso involucra muchas cosas, muchas áreas y qué importante y cuál más importante, una de las áreas es nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, están pues todos cordialmente invitados y sé que será de bendición. Así que bienvenidos todos naciones que siempre están allí presentes, fieles en este nuestro segmento, este es su espacio, este es su segmento, Dios de lo imposible. Muchas bendiciones y bueno, Dios les bendiga como siempre. Un fuerte abrazo. Pues hoy con un tema que he titulado Fe que trasciende, ¿sí? Fe que trasciende es el tema, ¿verdad? Y cuando hablamos de trascender, nos referimos pues a sobrepasar, a superar, a exceder, ¿verdad? Y pues hay muchas definiciones. Por ejemplo, RAE habla de estar o ir más allá de algo. Diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Nosotros estamos en un lugar, pero muchas veces Dios, a través de la fe, nos insta y nos lleva de estar en un lugar a ir más allá de algo. ¿Cómo nosotros accedemos a ese más allá? Eh, Realmente es a través de la fe, ¿sí? Nosotros somos, como siempre lo he dicho, personas de fe, somos sobrenaturales, fuimos creados para hacer uso de la fe. Entonces, eh, cuando Dios nos habla acerca de esa fe para trascender, es esa fe que nosotros tenemos que hacer uso para ir más allá de lo que Él nos ha dicho, de lo que nosotros vemos. Él nos ha dicho cosas, nos ha hablado de promesas, como hablamos el segmento pasado. De es un Dios de pacto, pero requiere de nuestra fe para llegar hacia donde Él nos quiere llevar. Y por eso hablamos de una fe que trasciende, es una fe que va más allá, es una fe que cree cosas que ojo no vio ni oído yo, pero que Dios ha hablado al corazón del hombre. Entonces, sobre la base de eso nosotros avanzamos, ¿verdad? Y, 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 y sobre eso te quiero profundizar. Y es el Padre, pues, que nos ministra acerca de eso. Entonces, trascender es sobrepasar, es ir más allá, ¿verdad? Es entender nosotros que estamos en un lugar, pero que tenemos que llegar a otro lugar. Y eso solamente lo produce el Padre en nosotros. Como lo he hablado anteriormente, muchas veces Dios
nos reta, a mí me ha retado. Son cosas, proyectos, cosas que debemos hacer y que muchas veces decimos, bueno, pero esto es imposible o esto es muy difícil, pero si Él lo puso en nuestro corazón, ¿verdad? Nos da la capacidad, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia y nos permite tener esa fe que trasciende para llegar a lo que Él nos ha dicho, como cuando le dijo a Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela, la tierra que te prometí. No fue fácil para Abraham, tuvo que hacer uso de una fe que trascendía, ¿verdad? Para llegar a donde Dios lo quería llevar, esa tierra prometida que fluía leche y miel. Así que hay una tierra prometida para usted y para mí, para usted y para su familia, pero Dios quiere que haga uso de esa fe que trasciende, esa fe que va más allá, esa fe que cree en cosas imposibles. Y ya vamos a ver, por ejemplo, una de ellas es la fe de Noé, en donde, ¿en qué se traduce esta fe? Esta fe tiene que ver con obediencia y en eso consiste la fe también, ¿sí? La fe es obediencia. Dios nos manda a ser obediente en cosas que involucran fe y la fe se traduce en eso también, en obediencia a lo que Él ya ha dicho. Él es, como siempre lo he dicho, ya Él trazó los planos, Él dibujó los planos de nuestra vida, ¿verdad? Y conoce todo de nuestra vida, entonces nos hace entender y nos dice que tenemos que transitar en ese camino con una fe caminar en ese camino con una fe que trasciende. Muchas veces es una fe distinta. Usted, yo sé que quizás es un ministro de Dios, es un pastor, ¿verdad? Y usted dice, bueno, si yo he hecho uso de la fe, yo también he hecho uso de la fe y hago uso de la fe, pero muchas veces Dios nos demanda una fe que va más allá. Y de eso es que le quiero hablar. Entonces, Hebreos en el capítulo 11, en el verso 7 específicamente nos dice, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sí? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, por la fe, este hombre, Noé, fue advertido por Dios, ¿verdad? En cosas que aún no se veían, con cosas que no se veían como cuáles. Bueno, Dios le dijo que venía un diluvio, le dijo que preparara un arca, le dijo que preparara ese arca para que se salvara él y su casa, ¿verdad? Y otras personas que Dios había considerado y animales, cosas que Dios había considerado que entrarían en ese arca y que se salvarían. Entonces, vemos que la fe, en este caso, para Noé fue una fe de obediencia y pues Noé fue criticado, fue juzgado, fue señalado, porque para aquellos tiempos no estaba lloviendo, pero Dios le había dicho, viene un diluvio. Y Noé fue obediente a lo que Dios le había dicho. ¿Cuántas cosas Dios le ha dicho a usted, amado hermano, que van a suceder? ¿Verdad? Y usted lo han señalado, lo han tildado, lo han catalogado hasta como de loco. Pero no importa lo que el hombre o las personas de la sociedad puedan decir o cuestionar. Cuando Dios ha dicho algo, como le dijo a Noé, hay que ser obediente en lo que él ha dicho, ¿verdad? Y esa fe tiene que estar arraigada en nosotros, ¿sí? En que es una fe con convicción de que vamos a ir a donde Dios ha dicho que vamos a ir. Entonces, a donde Dios va a permitir que nosotros accesemos, a donde Dios nos va a dar las bendiciones, donde Dios muchas veces nos va a salvar de cosas, de peligro, y por esa obediencia y por esa fe, entonces nosotros somos guardados y protegidos. Entonces, veamos la importancia de lo que es la obediencia y de esa fe en obediencia a Dios. Entonces, es una fe que, como les decía, amados hermanos, va más allá de nuestra mente, de nuestro intelecto, de nuestro conocimiento, va más allá de lo natural, ¿verdad? Es una fe que nos permite vivir en este mundo natural, pero que nosotros no somos naturales, somos personas y seres sobrenaturales que caminamos en esta sociedad, en este mundo, ¿sí? Entonces, Juan en el capítulo 11, en el verso 40, nos habla acerca de esta fe que va más allá. Entonces, dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús le estaba diciendo a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Esto es una fe que iba más allá, ¿verdad? Es una fe
bueno, quizás usted o llega un momento en que nuestra fe mengua o se pierde, ¿verdad? Muchas veces, pero como es el caso de Marta, ¿verdad? Que pues era notable que Lázaro había muerto. Entonces, pero Jesús se le apareció y le dijo, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Era algo imposible para los hombres, que un hombre que había muerto literalmente resucitara, pero Jesús tenía la convicción. Entonces, esto es un ejemplo de una fe que va más allá. O sea, es una fe que sobrepasa nuestra mente. Nosotros nos limitamos muchas veces. Dios no pone límite, pero nosotros sí. Entonces, es imposible que nosotros veamos este tipo de cosas. Por ejemplo, para nosotros se nos puede hacer imposible, pero para Dios no. Cuando Él le dijo, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Sí? Era imposible que Jesús resucitara y que saliera de aquella tumba, ¿verdad? Para los hombres, pero Él lo hizo y demostró que nosotros tenemos que tener esa fe que trasciende. Los discípulos no creían en una primera instancia que Jesús había resucitado, pero se le apareció a varios de ellos para Él demostrarle que tenían que ser discípulos de fe. Entonces, así muchas veces Dios, y eso es lo que Dios nos habla en este momento y en esta hora, en este día en esta tarde, yo no sé dónde usted se encuentre, en qué nación se encuentra, de que es una fe que va más allá. Usted tiene que hacer uso de esa fe que va más allá para lograr lo que Dios le ha dicho. Es algo que rompe los moldes, ¿verdad? Era una fe que no tenía cabida para aquel momento, pero Jesús demostró que era una fe que iba más allá, que podíamos nosotros solo lograr, ¿sí? Cuando le dijo, no te he dicho que si crees. Dios nos dice hoy, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que te parece imposible? ¿Qué es lo que parece que había muerto o que lo ves como muerto, pero que Dios te está diciendo eso? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo le invito y Dios nos invita y nos insta a hacer uso de esa fe que trasciende. Tome esa fe, vaya por esa fe para ir más allá, para creer en lo que Dios ha dicho. Usted es un visionario, usted tiene que creer en la misión y la visión que Dios le ha dado en el nombre de Jesús. Entonces, ¿dónde está muchas veces nuestra fe? ¿O dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe, amado hermano? ¿Sí? Eh, porque vemos el caso de Sara y Abraham, cuando vemos allí en Hebreos, cuando él le dice, voy a leer tal cual, dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dar a luz, fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Nosotros somos descendencia de esa promesa, ¿verdad? De esa multitud que Dios dijo que iban a salir, que le prometió a Abraham, ¿verdad? Y a Sara, donde aunque ella era estéril y de edad ya avanzada, era imposible para los hombres, incluso para la ciencia médica, que ella diera luz, pero para Dios no. Nosotros hablamos en este espacio y en este segmento de un Dios de lo imposible. Y Dios, para aquel momento, para ser más específico, tuvo que enviar un ángel, ¿verdad? A Sara y decirle que ella iba a ser encinta, es decir, que iba a dar a luz, que iba a tener un hijo. Pero Sara, en un momento, en una primera instancia, no creyó, amado hermano. E incluso pues tuvo unas carcajadas, una risa como irónica, ¿verdad? Porque era muy difícil eso que yo le estaba diciendo, ¿sí? Él le estaba diciendo eso, bueno, vas a dar a luz y ella con una edad ya muy avanzada, Abraham también, era estéril, entonces eso era imposible. Y entonces, pero Dios si lo había dicho, lo iba a cumplir. Entonces, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está muchas veces nuestra fe? Eso es lo que Dios nos hace mención. ¿En dónde está? Él quiere que nosotros la tengamos en un nivel, ¿verdad? Pero muchas veces ese nivel baja. Pero Dios nos dice, mantén tu fe allí, en ese nivel que yo quiero. Porque la fe es la que produce los milagros. Por eso Dios, wow, y qué tremendo esta revelación, tuvo que enviar un ángel para hacerle entender a Sara que
ella iba a ser encinta, que iba a dar a luz, y Dios muchas veces usa a los ángeles para eso, para enviar un mensaje, para corroborarnos, confirmarnos cosas, porque muchas veces nosotros nos limitamos en cuanto a la fe. Y Dios usó a este ángel para visitar a Sara. Y bueno, yo le digo, ¿qué pasó? ¿Se cumplió o no se cumplió la promesa? Se cumplió, porque Dios es un Dios que cumple promesa y que cumple pactos, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, amado hermano, qué tremendo cuando Dios nos dice, ¿dónde está tu fe? Yo sé que muchas veces es difícil, yo sé que quizás usted tiene diagnóstico de una enfermedad que es terminal, usted está viendo, usted tiene una tristeza profunda porque no puede. Como obrar usted para o producir algo usted para que su familiar sea sano, ¿verdad? Usted está viendo cosas contrarias, pero Dios está diciendo, yo voy a obrar a favor de eso, ¿sí? Es difícil muchas veces, sí, ver lo natural, pero no veamos lo natural, veamos lo sobrenatural, porque Dios nos está diciendo en dónde está tu fe. Cuánto más difícil fue ver a un hombre muerto como Lázaro y que llegara Jesús y dijera, Marta, no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Le dijo, Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro, aquel hombre, se levantó y andó. Se comenzó a quitar la venda y se levantó y resucitó, amado hermano. Ese es un ejemplo de la Biblia, o sea, de aquellos tiempos y que figura para estos tiempos también. Los milagros de aquellos tiempos no quedaron allá en el pasado, están aquí en esta hora, en este momento y en estos tiempos también, para vivirlos, para experimentarlos, ¿sí? Entonces, Dios no dice eso, ¿en dónde está tu fe? ¿Se ha perdido tu fe? Pues no es Dios el que induce esos pensamientos, es el enemigo que te quiere llevar a ese territorio para que tu fe mengüe y se pierda, como en el caso de Marta, que su fe se había perdido, porque ella había visto a Lázaro muerto, pero Dios, Jesús se le apareció y le dijo, yo voy a hacer algo. Y eso es lo que Dios nos dice. ¿Dónde está tu fe? Quiero una fe que tú me muestres que es una fe que trasciende, que cree en lo que yo he dicho, que cree en los milagros, que cree en el reino, que se manifiesta. Eso es lo que Dios nos está diciendo en el nombre de Jesús. Entonces, tu ministerio o nuestro ministerio muchas veces requiere fe o requiere fe para lo que venga de parte del enemigo. El enemigo es astuto, dice que él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Usted y yo podremos tener ministerio, pero se requiere fe para caminar en ese ministerio, porque no todo va a ser color de rosa, vendrán ataques, vendrán cosas por parte del enemigo, pero requiere de fe de nosotros para mantenernos en el ministerio, ¿sí? Para mantenernos y trascender en esa fe que muchas veces Dios no demanda en el ministerio, porque cada ministerio tiene una fe, ¿sí? Usted lo ve, cada persona tiene una fe, cada ministerio tiene una fe, entonces requiere nuestro ministerio, su llamado, lo que Dios ha depositado en usted de fe para sobreponerse ante todo plan y todo ataque del enemigo, porque de seguro que van a venir, ¿verdad? Pero usted y yo sabemos, tenemos discernimiento y tenemos convicción de que lo que Dios ha hablado se va a cumplir y que nosotros nos mantendremos firmes con esa fe para sobreponernos a todo plan del enemigo. Hebreos 11 en el capítulo 37 al 40 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Se refiere a los hombres de Dios que, como le digo, fueron apedreados, fueron puestos a pruebas, muchos de ellos como murieron de una forma muy desastrosa, ¿verdad? Eh, como muchos casos, ¿verdad? Como Esteban que murió apedreado, el discípulo que murió en sentido contrario a como Jesús murió, ¿verdad? Ellos pasaron por cosas tremendas, fueron apedreados, fueron vituperados, cuántos hemos sido vituperados, cuántos hemos recibido crítica, murmuración,
cosas que realmente no han sido justas en nuestra vida, en nuestro ministerio, pero realmente sabemos que eso no proviene de Dios y que eso proviene de ataques del enemigo. Entonces, por eso nuestra fe, si no está bien cimentada, no seguiríamos nosotros en el ministerio, ¿verdad? Pero como tenemos la convicción de quiénes somos, de nuestra identidad, por eso le digo que nuestra fe o necesitamos de una fe que trasciende para mantenernos en el ministerio, porque vendrán cosas fuertes, sí, vendrán vituperios, sí, vendrán pruebas, sí, vendrán, pasaremos por desiertos, sí, seremos apedreados, seremos pues muy tanta cosa, pero nuestra fe debe estar cimentada, ¿verdad?, en lo que Dios ha dicho, y es una fe que trasciende a lo que Dios dijo que nosotros íbamos a hacer. Entonces, la voluntad de Dios requiere de una fe que trasciende, mi amado hermano. Hacer la voluntad de Dios requiere una fe, eso que trasciende, una fe que va más allá, ¿verdad? Y vemos en Isaías capítulo 55, en el verso del 8 al 9, en donde Él nos dice, porque mis pensamientos son más altos que vuestros, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, aquí Isaías nos está diciendo, ¿verdad? El profeta, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios nos está diciendo, ni vuestros caminos son mis caminos. Es decir, como Él nos dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, mis caminos para ti, ¿verdad? Más que vuestros pensamientos. Esto realmente requiere una fe que trasciende, porque nosotros muchas veces no vamos a entender los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, la voluntad de Dios, pero cuando accionamos en esa fe que trasciende, entonces entendemos que sus planes, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Rendirnos totalmente a la voluntad de Dios no es fácil, requiere una fe que trasciende, porque no sabemos muchas veces, no tenemos la visión muchas veces completa del futuro. Sí, probablemente una noción o una parte, o quizás si Dios le revela todo, pero muchas veces no. Entonces, esa duda del futuro, a dónde vamos, estamos bien, haciendo bien lo correcto, eso es lo que genera muchas veces que nuestra fe mengue. Pero Él nos está diciendo eso, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Así que, bueno, mis amados, oro al Padre para que su fe sea una fe que trascienda y que sus pensamientos sean más altos que los suyos y que usted pueda trascender en esa fe para que logre lo que Él ha dictaminado para usted. Así que bye bye, muchas bendiciones, mis amados hermanos.